Ahora sí, ya tenemos todo resuelto. Muchas gracias y mil disculpas por estos inconvenientes tecnológicos. Como les decía, el IPSASB está emprendiendo un proyecto de consulta de modificación de la NIC SP número 1, que es de presentación de estados financieros. Este proyecto es muy importante y es por eso que vamos a hablar primero del resumen del proyecto y por qué el IPSASB emprendió esta operación. Lo primero es que, como ustedes saben, se tiene la necesidad siempre de los usuarios de comunicar mejor la información financiera y también que sea útil para la toma de decisiones. Por otro lado, tenemos algo muy importante que es alinear la información sobre el desempeño financiero del sector público, alineado con otros marcos, incluida la importancia de los presupuestos y la gestión de las finanzas públicas. En, en este entorno es que como ustedes saben, la NIC SP número 1 salió por primera vez el 2000, fue modificada el 2003, esa fue su última modificación, y desde ese tiempo ha habido una evolución global de las distintas normas y de distintos proyectos, por ejemplo, la NIF 18, que es una norma bastante reciente, que requiere la adaptación de estos marcos normativos. Si podemos ver, por favor, la anterior diapositiva. Es por eso que lo que se espera de este proyecto es ayudar a las entidades a que puedan comunicar mejor su información y sustituir la NIC SP número 1 de presentación de estados financieros. La diapositiva que ustedes están viendo en este momento es la descripción general del proyecto. Sí, sí podemos ir a la siguiente. Está bien, gracias, Leonor. En la descripción general del proyecto estamos viendo un proyecto por fases. Tenemos tres fases adaptadas para la obtención de esta nueva norma. La primera, que es la del documento de consulta. El IPSASB ha recibido varios comentarios sobre modificaciones y mejoras que se pueden hacer a la NIC SP número 1 y recogiendo todas esas sugerencias, todas esas mejoras, es que se está planteando primero este documento de consulta, que es un proyecto amplio de consulta. Normalmente los proyectos tienen una consulta reducida o tienen una consulta entre 90 y 120 días. En este caso de estados financieros se tiene una consulta de 140 días. La consulta va a durar hasta septiembre de 2026 para que luego se revisen todos estos comentarios de las distintas jurisdicciones con la experiencia de los distintos países y las regiones y se emite un proyecto de norma para que este pueda ser evaluado y seguramente también contrastado y finalmente pueda emitirse un pronunciamiento. En el calendario que nosotros tenemos, más o menos se estima el pronunciamiento de la modificación de la NIC SP número 1 para 2028. En este proyecto lo que se espera es tener, por un lado, mejoras a los requisitos y presentación existentes, también mayor transparencia y comprensibilidad en la información contenida en los estados financieros y mejor información para la toma de decisiones. El ámbito de modificación de la NIC SP 01 tiene los distintos estados financieros, excepto el estado de flujo de efectivo, ese es el único que no está sufriendo de modificaciones, pero se está considerando tanto al estado de situación financiera, que algunos países lo tienen todavía como balance general, también el estado de resultados o estado de rendimiento financiero y el estado de cambios en el patrimonio neto o el estado de cambios en los activos netos. Esos son los estados financieros que se están modificando, que se estarían modificando con este proyecto normativo. Vamos con la siguiente, por favor. Dentro de ello, tenemos distintos factores impulsores de este proyecto. Por un lado, que se quiere buscar la consistencia con el marco conceptual del IPSASB, que sabemos que es un proyecto que se ha ido modificando, que es bastante más reciente que 2003. Por lo tanto, se requiere asegurar la consistencia con este documento normativo. Por otro lado, se está buscando una alineación con las NIF en los casos que corresponda. Sabemos que las NIF son también un conjunto normativo bastante importante en la generación de información financiera y que en algunas jurisdicciones también se utiliza para empresas correspondientes al sector público. Entonces se busca también una alineación en los términos que se corresponde.
también en el diálogo con la norma del FMI y considerar algunos enfoques alternativos, algunas aperturas y flexibilidades de acuerdo a la naturaleza de cada jurisdicción. Una de las decisiones estratégicas que se ha tomado sobre la modificación de la NIC SP01 y este documento de consulta que estamos viendo en pantalla es usar a la NIF 18 como punto de partida y adaptarla para reflejar el contexto del sector público. Principalmente ustedes van a ver que se tienen modificaciones en el estado de resultados. Lo vamos a ver ahí capítulo por capítulo para que ustedes puedan ver cuáles son las principales modificaciones y que cada jurisdicción pueda analizar cómo esto va a afectar, cómo esto va a influir de distinta manera a la elaboración de los estados financieros. Y esta modificación, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, está compuesta por dos partes. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se puede esperar de este documento de consulta? Como les señalaba anteriormente, este documento de consulta está compuesto por dos documentos grandes. Por un lado, tenemos el documento de consulta como tal, que recoge las consideraciones y las propuestas y la retroalimentación que ha ido recibiendo el IPSASB a lo largo de estos años y a lo largo de las consultas abiertas que ha realizado. Y se tienen estos 6 capítulos, 5 capítulos que son sustanciales, uno sobre requisitos generales, el siguiente sobre estado de situación financiera o balance general, el tercero sobre el estado de rendimiento financiero o estado de resultados, el cuarto sobre estado de cambios en los activos netos o el estado de cambios del patrimonio y finalmente la revelación de información en las notas. La estructura de este documento de consulta lo divide por capítulos para que cada capítulo se enfoque en un estado financiero específico y muestre cuáles serían las sugerencias y cuáles serían las propuestas del equipo del staff del IPSASB para modificar la NIC SP01. Y por otro lado, también tenemos dentro de este documento de consulta, si le podemos dar un clic por favor, a algo que es relativamente nuevo en estos proyectos normativos, es un borrador ilustrativo. Este es un apéndice no autoritativo, es solamente una ilustración de la futura norma, como se vería más o menos en 2028 la norma de modificación de la NIC SP01, con base a las opiniones del IPSASB incluidas en el documento de consulta. Entonces tiene un texto principal ilustrativo, una guía de aplicación ilustrativa para que los usuarios puedan ver más o menos y aterrizar cuáles van a ser las modificaciones que se están planteando desde el IPSASB. Vamos con la siguiente. Ahora vamos a ver de manera muy sucinta el resumen de las propuestas que se están planteando en este documento de consulta de presentación de estados financieros. Para comenzar, como decíamos, iniciamos con los requisitos generales. Los requisitos generales están enfocados a detallar cuál es la información que van a tener los estados financieros y esto para facilitar la presentación que estamos haciendo el día de hoy. Ustedes en la parte inicial pueden ver un pequeño icono verde que dice cambios o mejoras respecto a la IPSAS o a la NIC SP número 1. En este caso, en este primer capítulo se habla solamente de algunas mejoras. Es como un proceso de refinamiento que se está realizando en esta normativa. No hay cambios sustantivos, pero sí se hacen algunas aclaraciones y se va ordenando el contenido de la NIC SP número 1. Y por ejemplo acá en este primer capítulo sustancial que es el capítulo número 2 vamos a tener los requisitos de presentación de estados financieros. Uno de los requisitos que sabemos que es la responsabilidad, el objetivo, el conjunto completo y la identificación de los estados financieros. Esto no se mueve, esto se va a mantener tal cual se está señalando. Pero también estas actualizaciones no están cambiando sustancialmente el propósito ni la esencia de los requisitos generales de presentación existentes, sino más bien están incluyendo una nueva guía sobre el rol de los estados financieros y las notas, actualizando la definición de los elementos de los estados financieros, alineándolos con el marco conceptual y agregando una nueva guía sobre la base contable de acumulación y los principios de agregación y desagregación que se estarían utilizando en cada uno de los estados financieros.
En esta presentación, cada vez que ustedes vean un icono amarillo, estas son las novedades o las modificaciones que se tienen a la NIC SP específica, que esta es la NIC SP01. Lo que se está introduciendo como nuevo requisito es la información comparativa adicional, específicamente presentar una tercera columna en el estado de situación financiera o, bueno, en el balance general al inicio del periodo anterior en circunstancias específicas. Por ejemplo, cuando la entidad aplica una nueva política contable de forma retroactiva. Esto se va a ver en muchos casos cuando se aplica la NIC-SP por primera vez, entonces se está añadiendo una columna adicional que realice una reexpresión retroactiva de las partidas en los estados financieros o que reclasifica los estados financieros. Y otro de los casos donde se puede incluir información comparativa adicional es cuando estos cambios tienen un efecto material en la información del estado al inicio del periodo anterior. También ustedes pueden ver aquí las opiniones preliminares, lo que decíamos, eh, definir, continuar proporcionando definiciones de los elementos de la NIC-SP alineadas con el marco conceptual y con la NIF 18, también la información comparativa y otros requisitos generales de presentación. Vamos a la siguiente, por favor. El capítulo número 3, que analiza al balance general o al estado de situación financiera, como ustedes pueden ver en la parte inicial, tiene ciertas mejoras, no son cambios sustanciales, y las actualizaciones se van a ir, por un lado, se ha analizado el tema de la clasificación de activos y pasivos, se está manteniendo la clasificación entre corriente y no corriente como un enfoque para clasificar activos y pasivos, pero también la presentación de partidas específicas. Se está de manera, perdón, de manera similar, el IPSASB observó que los requisitos mínimos de partidas de la NIC-SP número 1 han sido efectivos para que la información financiera sea comparable. Pero también se ha analizado la estructura de agregaciones o desagregaciones o subtotales que puedan haber en los estados financieros y que hay una diversidad de prácticas a lo largo de las distintas jurisdicciones. El IPSAS ha observado que la prescripción de una estructura de este estado no debería exigir la presentación de subtotales específicos, porque esto no mejoraría necesariamente la transparencia, la comprensibilidad o la utilidad. Entonces, se ha definido que quizás no sea útil ni factible definir subtotales específicos como parte de la norma de manera general para evaluar los distintos aspectos de la situación financiera en las distintas jurisdicciones. No obstante, cada entidad puede optar por presentar diferentes medidas de situación financiera en sus notas y se puede agregar orientación, información general adicional para apoyar el uso adecuado de los subtotales. Esto solamente como una aclaración, se estaría mejorando, no se está dando una orientación sobre el uso de subtotales, sino más bien se lo está orientando a que esto pueda ser un poco más abierto que en otros estados financieros. Pero algo en lo que quisiéramos hacer énfasis mucho es en la siguiente diapositiva. El capítulo siguiente que analiza el estado de resultados o estado de rendimiento financiero se enfoca en la presentación de requisitos mínimos para este estado y permite una flexibilidad considerable para las entidades del sector público. Ahí ustedes pueden ver en la pantalla inicial, en la parte superior derecha, que esta es la mayor modificación que se estaría haciendo a la NIC-SP número 01, por lo que aquí les pedimos que presten toda la atención en cuánto esto puede pegar en su parte operativa, en la generación de información, en cómo están funcionando actualmente los softwares que apoyan para la generación de los estados financieros. Lo que se está proponiendo lo que el equipo del staff del IPSASBI está proponiendo en este caso en particular es justamente responder a las preocupaciones de las partes interesadas sobre la comparabilidad, que es lo que ha llevado al IASB a introducir cambios importantes en los requisitos de presentación del estado de resultados que están explicitados en la NIF 18, en particular a la introducción de categorías y requisitos adicionales de los subtotales.
La sugerencia del equipo del IPSASB es incluir estos requisitos y estas subcategorías. Entonces acá estamos viendo una modificación se va a ver una propuesta de modificación de la clasificación de partidas de ingresos y gastos. Actualmente, como ustedes saben, la NIC SP número 1 no requiere ningún tipo de categorización, es bastante genérica en su planteamiento. Y el IPSASB ha llevado a cabo distintas deliberaciones e investigaciones detalladas sobre si se debía clasificar o no las partidas de ingresos y gastos en este estado y observó que introducir una mayor estructura tendría beneficios. En esta modificación lo que se está requiriendo o lo que se requeriría a las entidades públicas es que presenten las partidas de ingreso y gasto en partidas o categorías diferenciadas, lo que reduciría la diversidad y apoyaría las necesidades de información de los usuarios, la comparabilidad y una gestión pública efectiva al proporcionar un punto de partida útil para la comparación entre países, entre jurisdicciones y el análisis correspondiente. El IPSASB exploró varias opciones para identificar un conjunto de categorías que pudiera funcionar para una amplia variedad de entidades del sector público, ya que sabemos que existe una gran variedad desde los tamaños de los estados hasta la forma en la que operan cada uno de estos países y las distintas necesidades que tienen los usuarios. Por lo tanto, este documento de consulta está presentando unas discusiones alineadas con las NIF, alineadas con el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del FMI y también los intentos del IPSASB por identificar categorías específicas para el sector público. Al hacerlo, el IPSASB observó que la clasificación consistente con la NIF 18 es razonable, dada la amplia alineación del conjunto de normas del IPSASB con las NIF, y existe una alineación y reconocimiento y medición. Entonces tendría sentido alinearse con la presentación de la NIF 18. Esta alineación significa que se clasificarían los ingresos y gastos en operación, inversión y financiación, lo cual sería consistente con los ingresos y gastos del sector privado. Algunos de los desafíos que se pueden identificar dentro de las jurisdicciones del sector público es identificar las categorías conceptualmente prácticas como alternativas de la NIF 18 y que se pueda tener un consenso internacional y que pueda evitar de esta manera algún tipo de confusión al apartarse de las IFRS, pese a la fuerte alineación que ya existe en este momento entre las NIC-SP y las NIF. Este es un cambio sustancial y por eso vamos a detenernos un poco más acá para mostrar con algunos ejemplos cuáles serían los efectos de esta modificación y qué podría significar para quienes preparan los estados financieros. La siguiente diapositiva muestra las 5 categorías en las que se estarían clasificando la información de los estados, del estado de rendimiento financiero. Tenemos las categorías de operación, inversión, financiación, impuesto a las ganancias y operaciones descontinuadas. 3 de estas 5 categorías son nuevas, porque impuestos a las ganancias y operaciones descontinuadas ya estaban previamente contenidas en el marco normativo. Como ustedes saben, la NIC SP 44 señala que se presenta en el estado de rendimiento financiero una sección identificada con operaciones descontinuadas, es decir, separadas de las operaciones continuadas. Esto ya estaba contemplado en la norma inicial, pero lo que es nuevo es esta clasificación de operación, inversión y financiación, que sabemos que tiene que como contadores nosotros ya utilizamos esta clasificación o esta separación de categorías en el estado de flujo de efectivo y en algunas jurisdicciones en lo que es la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, que es la CAIF, pero esto se lo estaría llevando al estado de resultados. La guía propuesta es bastante prescriptiva respecto a qué ingresos y qué gastos se clasifican como inversión o financiación, y lo que no se incluiría dentro de estas categorías tendría un carácter residual que se clasificaría como ingreso o gasto de operación. Eh,
Estas categorías tienen como objetivo orientar al preparador a presentar por separado en el Estado las medidas clave de sus operaciones, los rendimientos de inversión y los efectos de la financiación para las finanzas públicas. En la siguiente diapositiva podemos ver un ejemplo del contexto de qué es lo que significaría realmente estos nuevos requisitos de categorización en la práctica para los preparadores y para los usuarios de los estados financieros. Como preparadores sabemos que esto requeriría considerar la naturaleza y la sustancia de las partidas de ingresos y gastos para clasificarlos en la categoría correcta. Es decir, que habría que reconocer la forma en la que se puede clasificar una transacción en el estado de flujo de efectivo, que no necesariamente es igual a la forma en la que se pueden clasificar los ingresos y gastos en el rendimiento financiero. En la NIC número 7, por ejemplo, las actividades de inversión incluyen inversiones en activos operativos como propiedad, planta y equipo, pero los ingresos y gastos derivados de estos activos se clasificarían como operación según la NIF 18. Entonces, la lógica de esta presentación de estados financieros estaría más encuadrada a lo que define la NIF 18. También se considera una guía específica de clasificación si la partida no cumple con los requisitos para estar en una de las otras categorías, se clasifica como operación. Entonces la categoría operación va a seguir siendo una categoría residual. En la práctica es probable que la mayoría de las partidas y gastos se categoricen dentro de operación. También requiere crear estructura y secciones bajo las cuales se presentan los estados financieros a nivel 1 y nivel 2 para comunicar la información que sería importante para los usuarios. Como preparadores, ¿cómo nos impacta? Pues se van a seguir aplicando los requisitos generales de presentación como materialidad, agregación y desagregación para identificar qué partidas en los estados financieros se están presentando. También las categorías permiten que cada institución pueda presentar subtotales que sean comparables entre estados financieros del sector público. Así podríamos tomar dos jurisdicciones diferentes y analizarlos ya más a detalle, cuáles son sus resultados exclusivos en la operación, cuáles son los efectos de la inversión y los efectos de la financiación en la estadística de un país específico o en la comparación entre varios países, que es algo que están requiriendo también los usuarios de esta información. Esto no requiere etiquetar las categorías como tal, no son. Sabemos que son los mismos términos que se utilizan para clasificar las actividades de flujo de efectivo, pero el IPSASBI no tiene intención de requerir que estas entidades usen etiquetas, sino simplemente asegurarse de que representen fielmente las características de la información que se está incluyendo en los estados financieros. También es probable que los estados o los países o las jurisdicciones no tengan ingresos y gastos en todas las categorías. Esto puede pasar, por ejemplo, en distintos tamaños de entidad. Puede ser que, por ejemplo, no tengan rendimientos de inversión, entonces no presentarían una categoría de inversión como tal o la mostrarían en cero. Esto puede pasar, por ejemplo, con algunas instituciones muy pequeñas que sean de servicios, que sabemos que no van a tener esa categoría per se, pero de manera general se le estaría contemplando dentro de la estructura del nuevo estado de resultados o estado de rendimiento financiero. Y la siguiente diapositiva que ustedes ven en pantalla es un ejemplo forma parte de la documentación también de este documento de consulta para apoyar mejor a las partes interesadas en la comprensión y la consideración de estas propuestas. El IPSASBI está presentando su análisis detallado en este capítulo 4, donde proporciona 3 ejemplos ilustrativos de cómo evolucionaría el estado de rendimiento financiero respecto de los requisitos existentes en la NIC SP1 que está vigente. Estos 3 ejemplos ilustrativos incluyen una municipalidad, una institución educativa y un proveedor de servicios de salud. Y como ustedes pueden ver, estamos viendo en la parte izquierda cómo es la presentación actual, cuál es la desagregación que se tiene actualmente, todo lo que es ingreso, gasto y el superávit o déficit, y cuál sería
en la parte derecha la presentación propuesta que se espera en una categoría primero de operación y tendríamos un superávit o déficit de operación, seguidamente los ingresos y gastos de inversión y finalmente los ingresos y gastos de financiación para finalmente tener el superávit o déficit global que igualaría con el estado de resultados que se presenta actualmente. Entonces no es una afectación al resultado como tal, sino la forma en la que se estaría presentando y qué es lo que está proponiendo este documento de consulta que está abierto hasta septiembre del 2026. Y también se puede ver, por ejemplo, la introducción de esta categorización, que sabemos que no está cambiando sustancialmente las partidas, sino que las está reorganizando. También podría incluir otros ingresos que están generados de forma individual y de manera independiente de estas operaciones. Ahora tendrían que estar en la categoría de inversión, dependiendo de la naturaleza, o el resto permanecería como operación, que habíamos visto que es una categoría residual. La pregunta es común que recibimos sobre este tipo de modificación es cómo categorizamos las diferencias de cambio. Y las diferencias de cambio se van a categorizar en la misma categoría de los ingresos o gastos que han generado esta diferencia de cambio, salvo que esto implique un costo o esfuerzo desproporcionado, en cuyo caso las diferencias de cambio se van a clasificar como operación. Sabemos que en este momento existen muchos países que están enfrentando procesos de inflación bastante fuertes y es por eso Wow. que el documento de consulta también hace esta puntualización sobre cuáles van a ser los efectos en diferencias de cambio y dónde van a representarse para cada uno de estos elementos. Por ejemplo, si tenemos, y esto es algo muy común en el sector público, tenemos pasivos por préstamo. La diferencia de este pasivo por préstamo, si tenemos una deuda externa contraída, se clasificaría como financiación. Esa sería uno de los lineamientos que está proponiendo este documento de consulta. La siguiente, estamos viendo que también, la siguiente diapositiva, muchas gracias. Estábamos viendo ahí el primer punto del estado de situación financiera, que es justamente lo más sustancial, que es este cambio de la categorización, pero también tenemos la presentación de los subtotales y totales, ahí no hay una gran modificación, pero sí en la presentación de partidas, podemos ver que el IPSASB consideró también mantener los requisitos de la NIC-SP número 1 para partidas mínimas que siguen siendo apropiadas y la opción de que las entidades presenten sus gastos por naturaleza. Esta sería una apertura que tiene la norma para que cada una de las instituciones pueda tener esta diversificación. Esto es algo que ha sido ampliamente debatido en el IPSASB. Los miembros del IPSASB han tenido opiniones muy diversas sobre si se debería permitir que las entidades utilicen una presentación mixta de gastos, es decir, algunas partidas de gasto por naturaleza y otras partidas por función, que es un camino que ya ha aprobado el IASB para las NIF. Ha introducido esta categoría para que las entidades del sector privado puedan utilizar esta presentación mixta. Sin embargo, en el IPSASB todavía esto ha sido sujeto de amplio debate, por lo que se ha previsto solicitar un asunto específico para comentarios. Es un procedimiento específico para analizar exclusivamente si se va a permitir que el gasto se abra por categorías mixtas, es decir, por naturaleza y por función, y esto es algo que también va a ser parte de la consulta que se está realizando. En la siguiente diapositiva podemos ver, bueno, ahí teníamos el estado de rendimiento financiero. En la siguiente diapositiva tenemos al estado de cambios del patrimonio neto. Como ustedes ven en la parte superior derecha, este no tiene cambios tan sustanciales, simplemente algunas mejoras. Las opiniones preliminares,
voy a hacer énfasis sobre todo en la opinión número 12, que nos da otros requisitos para la presentación del Estado, que nos dice que sugiere revisar el requisito de conciliación para exigir que la conciliación se presente en el cuerpo del estado de cambios del patrimonio neto. En- al considerar este tema de presentación, el IPSASBI se preguntó si los requisitos existentes de larga data de la NIC SP1 tenían un nivel adecuado de transparencia respecto a los movimientos de la posición financiera de la entidad. Después de considerar todos estos elementos, en la NIC SP número 01 se ha definido, o sea, se ha evaluado que estos están presentando suficiente transparencia y las diferencias entre los usuarios del sector público y del sector privado justifican apartarse un poco en este aspecto específico de las NIF, ya que los usuarios suelen ser o actúan como representantes de los receptores de servicios. Los usuarios del sector público, como ustedes saben, están familiarizados con la presentación actual de las NIC SP01 y esto podría generar exclusivamente en el patrimonio cierta dificultad o confusión o mala interpretación por parte de los usuarios. Por lo tanto, se reconoció que los requisitos de revelación existentes podrían mejorarse para comunicar mejor los mensajes clave, para proporcionar más contexto si las partes interesadas están de acuerdo. El IPSASBI quiere, sobre este tema, conocer cuáles podrían ser las sugerencias de mejora de presentación de los activos netos o del patrimonio. Entonces no existen como mayores consideraciones sobre la modificación de este estado financiero. No obstante, la opinión preliminar número 13, que habla sobre la distribución de activos no monetarios a los propietarios, se relaciona con un tema identificado, considerar si la IFRIC 17 debería incluirse dentro de las NIC-SP como parte de su proceso. Si es así, incorporar la guía de las NIC-SP con adaptaciones para el sector público pero en base a sus análisis, el IPSASBI concluyó que las transacciones que estarían dentro del análisis del IFRIC 17 no son tan frecuentes en el sector público y por tanto propone no incorporar ninguna guía basada específicamente sobre este tema. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, el capítulo número, ya estamos en el capítulo final. El capítulo 6, que es el capítulo final, se relaciona a la revelación de información de estados financieros en las notas. Ahí ustedes pueden ver en la parte superior derecha que no tiene actualizaciones clave bastante fuertes. Simplemente lo que se está eh, incluyendo es una mejor categorización de la información que se incluye en las notas a los estados financieros, es decir, una estructura sistemática para las notas, de manera que sea efectiva y comprensible. También revelar las políticas contables significativas para ayudar a los usuarios de los estados financieros a que puedan comprender las transacciones específicas, la información de los supuestos clave, sobre todo en el caso de contingencias o u otras fuentes de incertidumbre en la estimación que tengan o que vayan a tener un riesgo significativo, y que estos puedan ser revelados en las notas a los estados financieros como tal vez la causa de que puedan tener algún ajuste material en los importes de los libros y en los activos y pasivos del próximo año o que puedan de alguna manera cambiar la opinión de los usuarios sobre los estados financieros. Entonces acá no hay una propuesta de cambios sustanciales en los requisitos de revelación de la información a las notas de los estados financieros. Simplemente se ha considerado que estos siguen siendo adecuados conforme han sido propuestos inicialmente. Pero también se ha analizado la aplicabilidad volviendo a la NIF 18, de las medidas de desempeño definidas por la gerencia y se ha definido no incorporar la definición ni los objetivos de revelación de las medidas de desempeño definidas por la gerencia debido a que no hay una
masa crítica o una recurrencia alta de estas operaciones en el sector público y esto lo diferencia de, el sector privado. Ya para ir cerrando, ¿cuáles son los siguientes pasos para la presentación de este documento de consulta? Como les habíamos señalado y podemos ver en la siguiente diapositiva, en las dos siguientes diapositivas, los siguientes pasos son justamente llevar a cabo este proceso de consulta. Este proceso se ha abierto en el mes de abril y estará abierto hasta el 14 de septiembre, el lunes 14 de septiembre del 2026. Y ahí tienen dos enlaces, dos códigos QR para que ustedes puedan acceder a la información. En el primer enlace se encuentran los dos documentos de los que hablábamos inicialmente, es decir, está tanto el documento de consulta como los materiales complementarios, esta guía o esta versión eh, de prueba, la que se está mostrando cómo quedaría el proyecto de norma y cuál sería tentativamente la guía de aplicación para que los usuarios puedan ver el efecto de cuál va a ser el resultado si es que este documento de consulta simplemente se aprueba. Y como señalábamos al inicio, este es un proyecto de consulta amplio, está durando 140 días y ¿y por qué 140 días? Justamente porque son cambios que que de aprobarse van a modificar la dinámica de presentación de estados financieros de absolutamente todas las jurisdicciones y para ello consideramos que es necesario que se pueda tener un tiempo prudente para analizar modificación por modificación, cuáles estarían adecuadas para los requerimientos de información de los usuarios, pero que también se pueda analizar desde el punto de vista operativo las capacidades que se tienen para generar este tipo de información segregada y sobre todo responder a las necesidades de transparencia y de rendición de cuentas que tienen los usuarios. Y también que se pueda tener un análisis integral. Por otro lado, bueno, en este primer enlace, continuando con el mismo, tenemos los materiales complementarios, que es cómo se va a ver la norma, pero también tenemos un resumen en una página del proyecto del documento de consulta para que lo puedan revisar o para que lo puedan consultar y revisitar. Y también un webcast del personal técnico del staff del IPSASB que ha hecho un resumen muy cortito de cuáles son estas estas propuestas de modificación y cuáles son las bases de las conclusiones. También en el segundo enlace ustedes pueden visitar la página web del proyecto donde estamos presentando el histórico, cuáles han sido las bases y el origen de la generación de este proyecto y por qué es necesario hacer este trabajo de refinamiento. Como ustedes saben, hace algún tiempo ya el IPSASB se está enfocando en hacer este refinamiento de las normas para que cada una de estas sea compatible, sea contrastable, sea operable y sea sobre todo consistente entre los nuevos marcos normativos que se han ido generando. Este ha sido un trabajo que se está realizando durante los últimos años y que se ha avanzado bastante con el marco conceptual, pero también con el refinamiento de distintas normas. Entonces, en este momento no se están previendo grandes proyectos de nuevas normas, por lo menos a nivel contable, pero sí las adecuaciones para que estos marcos normativos estén cada vez más integrados y tengan mejores respuestas para los usuarios de la información financiera. Para concluir, invitarlos a que ustedes puedan participar de este proceso de consulta. Para nosotros es muy importante y es el recibir la retroalimentación de países, sobre todo de la región de América Latina. Focal siempre ha participado en las respuestas de las informaciones solicitadas por el IPSASB y la voz en el consejo y la participación que se tiene siempre está muy bien valorada porque sabemos que Latinoamérica presenta muchos comentarios bastante elevados a nivel técnico con la realidad de la región y eso es algo que también se tiene que considerar en el momento en el que se analiza este tipo de normativa.
Nosotros estamos muy felices y los invitamos a todos a que ustedes puedan influir en este proceso de emisión de normas. El staff del equipo del IPSASB está abierto también a recibir cualquier consulta sobre algunos términos o algunos temas de este proyecto. Se tienen los contactos en la página web y también de manera personal, si ustedes tienen alguna consulta o quieren ver algún tema en específico sobre estos proyectos o sobre otros proyectos que están en curso del IPSASB, también pueden contactarme de manera directa para que podamos hacer algunas aclaraciones o ponerlos en contacto con las personas que ven el proyecto de manera específica para que ustedes puedan también concluir y aportar, que como siempre lo han hecho en la región. Muchísimas gracias, Leonor, y nuevamente muchísimas gracias al equipo de Focal por No te voy a promover decirle estas más. sesiones técnicas y quedamos atentos para cualquier consulta que pudiera surgir. Sí, muchas gracias, Judith, en primer lugar. Muchas gracias a todos por la atención. Hay varias consultas en el chat, perdón que no las pude ir mirando porque estaba compartiendo pantalla. Si te parece, Judith, hacemos unos minutitos de preguntas porque como empezamos tarde, capaz que 10 minutos. Claro que sí, claro que sí. Perfecto. Déjame encontrar dónde están las primeras. Edwin pregunta, ¿podría dejarnos saber las consideraciones para no tomar en cuenta el estado de flujos de efectivo para las modificaciones? Muchas gracias, Edwin, por la consulta. Sí, justamente se ha analizado cuáles son las partes de la norma que requieren un alineamiento mayor con insumos como la NIF 18. Y como ustedes saben, la NIF 18, a pesar de que toca los rubros de ingresos principalmente, no tiene una ligación directa con el efectivo. Ustedes saben que la norma de efectivo también ha sido aprobada, es mucho más reciente y por eso mismo no está entrando como en contradicción con otros marcos normativos. Y ustedes lo han visto a lo largo de la presentación, hay algunas partes, muchas de las partes en las que se está manteniendo la misma dinámica, simplemente se están haciendo tal vez algunas aclaraciones que por parte de los usuarios quedaban un poco ambiguas y no hay esta ambigüedad en lo que respecta al estado de flujo de efectivo. Esa es la razón. Bien, la segunda pregunta dice, por favor, ¿puede aclarar un poco el tratamiento vinculado con CAIF? El tratamiento vinculado ¿con qué? Disculpe. Cuando te acuerdas en un momento que mencionaste con el CAIF, CAIF. Ah, con la CAIF, sí. Exacto. Algunos países utilizan el estado de cuenta ahorro inversión financiamiento en el momento del devengado. Hay distintas metodologías y en algunos casos se utiliza el presupuesto como insumo para la generación de este estado financiero que está dividido en actividades de operación, inversión y financiamiento o financiación. Y esta estructura en tres partes de operación, inversión y financiación es justamente la que está considerando esta nueva versión del estado de resultados. Em, Seguramente ustedes, bueno, no todos los países cuentan con este estado financiero, pero si tienen la oportunidad de revisar algunos de los estados financieros de otras jurisdicciones, pueden ver la estructura. No obstante, en la presentación les ponemos este ejemplo que es justamente esta estructura de CAIF, ¿no? Clasifica los ingresos y gastos, primero los separa en ingresos y gastos de operación, luego ingresos y gastos de inversión y luego finalmente los de financiamiento para tener por un lado un resultado operativo separado y por otro lado ver los efectos y los reales efectos de la inversión y el financiamiento en las operaciones del Estado. Entonces estaríamos más o menos tomando esta figura de CAIF para utilizarla en el estado de resultados en consonancia con lo que también se está haciendo en el sector privado que están teniendo esta clasificación. Bien, bueno, vinculada también, la que sigue dice, ¿qué tan relevante es categorizar en el estado de rendimiento una clasificación que ya existe como forma de presentación en el estado de flujo de efectivos? Sí, Y como usted
Ya, gracias, gracias por la consulta. Justamente el estado de flujo de efectivo tiene, como ustedes saben, una base de efectivo, así que nos va a mostrar una parte de la historia, que por supuesto es súper importante para los estados, conocer el estado de caja de los equivalentes de efectivo y del efectivo, por supuesto es sumamente relevante, pero el estado de resultados, como ustedes saben, incluye las operaciones en base de vengado. Entonces acá vamos a incluir el costo, las operaciones integrales de una institución o de un estado, incluyendo, por ejemplo, los gastos de depreciación que no están incluidos en el estado de flujo de efectivo, las provisiones y tantas otras operaciones que, como ustedes saben, influyen en el resultado de los estados, pero no tienen una implicancia directa en el estado de flujo de efectivo. Entonces, cuando nosotros contemos, y al igual que el sector privado, con estos dos estados financieros, vamos a poder contrastar y de repente vamos a poder cuantificar cuál es el efecto de estas operaciones que no mueven efectivo en los resultados operativos, que es el sector residual donde van a residir la mayor parte de los ingresos y gastos del sector público. Y esto tiene también una ventaja en la medida en la que va a permitir la comparabilidad entre distintas jurisdicciones y entre distintos estados para los usuarios de la información, que muchos de ellos son, por ejemplo, los que brindan mecanismos de financiamiento para los estados en términos de préstamos, en términos de donaciones, como son los organismos multilaterales y otras instituciones. Entonces, estos usuarios requieren también este nivel de desagregación para ver el efecto de los financiamientos que ellos están brindando a las distintas jurisdicciones y esto permite esta comparabilidad. Bien, Alexis pregunta si podrías comentar sobre el tratamiento contable de los intereses bancarios. Sí, justamente esto se está proponiendo dentro de el proyecto de norma y al igual que las diferencias de cambio, se tiene un tratamiento de relacionarlo con el ingreso o gasto que genera la operación. Como veíamos en las diferencias de cambio, si esta diferencia de cambio surge de una actividad de operación, entonces va a ir clasificada como actividad de operación, pero si esta diferencia de cambio surge como una actividad de financiación, va a ser clasificada como actividad de financiación, salvo que represente un costo desproporcionado. Lo mismo va a pasar con estos costos de financiamiento. Si nosotros estamos adquiriendo algún tipo de deuda externa o algún tipo de deuda, algún tipo de obligación, esto va a ser clasificado como operaciones de financiación. Bien, después lo que sigue, Judith, en realidad son comentarios. Edgar dijo, las opiniones 15 y 16 quizás sean un cambio muy valioso en atención a la presión que reciben los entes del sector público acerca de la transparencia y autogestión. Sí, Sí. gracias Edgar por el comentario. Justamente en la aplicabilidad de las medidas de desempeño, que son las opiniones 15 y 16, se han analizado, ha sido sujeto de mucho debate para ver cuáles podrían ser las implicancias de contar o no contar con esta información. No se lo está poniendo como requisito porque evidentemente se tiene conciencia de que el tamaño de los estados y la complejidad de las operaciones de cada estado es muy diferente, pero no es una limitación para que un estado pueda presentar su información y pueda dar este punto de vista o esta información sobre las medidas de desempeño definidas por la gerencia. No es limitativa. Los países lo van a poder hacer. No obstante, en el proyecto de normas se está definiendo que no es lo suficientemente utilizado en el sector público como para incluirlo de manera obligatoria dentro de la modificación de la NIC SP01, pero por supuesto es información importante. Bien, Tulio comenta que es un poco complicado querer armonizar las NIF con las NIC SP porque son dos sectores que realizan actividades diferentes. Sí, sí, Eh, justamente Tulio, es, es, es un gran desafío
Creo que es importante siempre sí mantener la armonización respetando la particularidad que tiene cada uno de estos sectores y es por eso que ustedes habrán visto en la presentación en tres partes específicas en las que la NIC-SP o la modificación de este documento de consulta se desvía de las NIF. En lo que respecta y en lo que es propio del sector público, sí se está abogando por una desviación específica, pero en lo que sí coincide y en lo que sí puede converger, se tiene también esta salvedad para que para que los usuarios puedan también tener un lenguaje común en lo que sí pueda ser común. En lo que no pueda ser común, evidentemente esto tiene que haber una diferencia entre las NIC-SP y las NIF. Completamente de acuerdo. Bien. Después, Cintia de Ecuador y Joaquín Montaño, además de agradecerte, excelente presentación y bueno, nos dicen a nosotros que van a estar pendientes de la consulta, la vamos a enviar mañana o más tardar el viernes, como mandamos todas las otras consultas de IPSAS, así nosotros recopilamos y la subimos a la página de IPSAS como hemos hecho con el resto. Eh, Lisette pregunta, ¿la nueva NIF 18 hace énfasis en indicadores financieros en el sector público? ¿Tendrá el mismo tratamiento? Sí, no estamos, a pesar de que se está tomando como punto de partida la NIF 18 para hacer este contraste, pero no solamente la NIF 18, sino todo el marco normativo nuevo, a pesar de que este es un punto de partida, esta modificación no implica la adopción como tal de la NIF 18, no así tal cual. Lo que se está haciendo en este proyecto específico es considerar las nuevas normativas actualizadas y modificar la NIC SP1 que salió el 2000 y que fue modificada hasta el 2003. Lo que se está haciendo es una actualización, pero esto no quiere decir una adopción de la NIF 18 como tal para el sector público. Bien, si te parece, Judith, te leo la última pregunta. La NIC SP 24 exige comparar presupuesto contra ejecución real. ¿El IPSAS considera un alcance de revisión de esta norma para alinearla con este proyecto de cambio de la presentación de estados financieros? En este documento de consulta específico no se está considerando este tema, estimada Marie. El por qué la NIC SP01 no considera dentro a la comparación del presupuesto, entonces no se está modificando esa parte. La NIC SP24 específicamente considera la comparación del presupuesto contra la ejecución real y no se está haciendo ninguna modificación de la NIC SP24, simplemente lo que se está haciendo es tomar la NIC SP01 y adecuarla, revisarla, ordenarla de acuerdo a la nueva normativa que ha salido y a los comentarios y sugerencias que hemos ido recibiendo de las diferentes jurisdicciones. Bien, bueno, Oscar, te agradece también la presentación y la explicación. Van a estar también esperando que le enviemos la consulta. El resto también, todos excelente presentación, a la cual obviamente Judith nos sumamos. Te agradecemos muchísimo la presentación, la generosidad en compartirlo. Seguramente, si nos permitís, vamos a compartir la presentación con todos los presentes. Gracias por las explicaciones tan claras. Me sumo a todos los que están diciendo en el chat. Les agradezco a todos por haber participado y de verdad muchas gracias, Judith, por esta presentación. Muchas gracias, Leonor, y muchísimas gracias a todas y todos en toda América Latina por haberse conectado, por estar siempre pendientes de las novedades que tenemos en el IPSASB, aprendiendo siempre, proponiendo siempre. Un saludo cordial a todos los contadores de la región. También he visto sus comentarios, que estoy segura van a dar aportes muy valiosos y vamos a estar también coordinando con el equipo del staff del IPSASB para revisar los comentarios, para también argumentarlos en el consejo si es necesario y por supuesto nuevamente la invitación a que visiten la página del IPSASB con todos los proyectos y si es que tuvieran
alguna otra consulta, algún documento específico que quieran revisar, algún otro de los proyectos que estén en curso, pues con todo gusto cuentan conmigo para que podamos apoyar y también muchas más gracias al equipo de Focal Uruguay por organizar esta reunión. Muchas gracias, gracias Judith y gracias a todos. Nos encontramos en la próxima y obviamente estaremos recopilando los comentarios de todos ustedes. Gracias por conectarse, a los contadores, a sus equipos, a los organismos que siempre nos acompañan y nos apoyan. Nos vemos en la próxima.